Yo voy a tener que gritar porque no tenemos micrófono. Ok, buenos días hermanos, espero que todos estén bien esta mañana. Vamos a continuar con Escuela Dominical estudiando el libro de Primera de Corintios. Si recuerdan, ya estamos en la sección de dones espirituales. Los dones espirituales. Ya tenemos 2 semanas estudiando este tema. Solamente hemos visto 3 versículos de los 31 versículos de este capítulo, los 13 versículos del capítulo 13 y de los 40 versículos del capítulo 14. ¿Okay? Entonces, dones espirituales, el tema que Pablo llega a tocar, son 3 capítulos, 12, 13 y 14, y solo hemos visto 3. ¿No? ¿No se escucha desde acá? Oh. Ok, entonces vamos a continuar. La semana pasada lo que llegamos a ver, ¿okay? Vimos sobre cómo probar los dones espirituales, si son verdaderos o no, si son de Dios o simplemente son dones completamente falsos. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vimos que hay 2 maneras que Pablo nos muestra cómo podemos probar esos dones espirituales. Tenemos el lado positivo y el lado negativo. Ahora, el lado positivo, la manera que podemos probar estos dones espirituales es por aquellos que aceptan que Jesús como Señor. Estudiamos un poco sobre la palabra Señor, que viene de la palabra griega que es kurios, y simplemente, tanto en el Antiguo Testamento, cuando usaban la palabra Señor, y en el Nuevo Testamento, era un gran respeto que tenían para el Señor Jesucristo, dándole toda la sabiduría a Dios. De eso, si vemos el versículo 3, dice, al final del versículo dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor. Porque recuerda, estaba pasando una filosofía en aquellos días que simplemente negaban la deidad de Jesús, diciendo que Jesús más fue una persona que fue poseído por el Mesías en el momento de su ministerio, que eran 3 años, y cuando murió se fue. Y Jesús es simplemente un cuerpo que no tenía nada especial. Eso fue el gnosticismo. Esa es la filosofía que estaba pasando en aquellos días. Fue una de las primeras filosofías o creencias que la primera iglesia estaba peleando. Entonces, el hecho de que dice Pablo aquí, Jesús Señor, simplemente está dando toda la sabiduría a Jesús, mostrando que Jesús es Dios. Entonces, cualquier persona que llega realmente a someterse completamente a nuestro Señor Jesús, es un verdadero creyente. Porque no todos, aunque todos dicen Jesús es Señor, pero es otra manera de respeto nomás. No le da la sabiduría a Dios, es como un juez. Le decimos señorio al juez, mostrar el respeto. Pero a la gente le puede importar lo menos para esa persona. Solamente en ese momento. Entonces hay muchas personas que llegan, hay muchos que dicen que son cristianos, se comportan de esa manera, con un estado de respeto y no le dan la sabiduría a Dios. No aceptan su estilo de vida, no aceptan sus mandamientos, no aceptan sus enseñanzas en sus vidas. Por lo tanto, no puede ser un creyente verdadero. Y el lado negativo simplemente son aquellos que simplemente, como lo contrario que acabamos de ver, simplemente no se quieren someterse a Dios. De alguna manera niegan su estilo de vida. No se comportan con el estilo de vida que Jesús había vivido aquí en la tierra. Aunque dicen que Jesús es una persona especial, aunque Jesús es una persona importante, pero no quieren aceptar sus mandamientos, no se quieren someterse a Él. Ese es el lado negativo. Dice, un cristiano verdadero cambia su vida por Cristo. Vamos a irnos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, ese es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Un verdadero creyente no puede seguir viviendo en tinieblas. Un verdadero creyente siempre se va a someter a nuestro Señor Jesucristo. La persona va a cambiar su vida por Cristo. Estas son las maneras que una persona realmente puede probar si los dones son de Dios o son simplemente dones falsos. Los hermanos maduros en la iglesia de Corinto vieron que los falsos maestros que mostraban dones espirituales, entre comillas, no eran verdaderos. Porque en vez de unir o edificar la iglesia, llegaron a dividir la iglesia. Entonces los hermanos maduros comenzaron a ver esos tipos de detalles dentro de la iglesia. Por eso tenían una duda. Tenían una duda y por eso le preguntaron a Pablo, explícanos cómo funcionan los dones espirituales. Porque no sabemos, porque supuestamente debería de unirnos, pero estamos divididos. ¿Estamos usando los dones correctamente? Y es aquí donde nos quedamos la semana pasada y vamos a continuar con el versículo 4. Pero antes de continuar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por esta enseñanza que tienes para nosotros en esta mañana. Te pido, Dios, que nos puedas llenarnos de tu Espíritu Santo para poder entenderlo. Y te pido todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, lo que vamos a estar hablando en esta mañana, vamos a estar viendo los versículos 4 a 5 y 6. Si recuerdan, había mencionado que nosotros vamos a ver este tema muy lento, que nos vamos a tomar nuestro tiempo para realmente poder entender cómo funcionan los dones espirituales y cuál es su propósito. Entonces, hoy vamos a ver sobre el propósito y la fuente de los dones espirituales. Eso básicamente embarca los versículos 4 hasta el versículo 7. Entonces, hasta ahorita Pablo realmente estaba regañando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Le estaba regañando porque estaban completamente usando sus vidas espirituales de una manera completamente errónea. Debido a que los cristianos corintios estaban actuando en respuesta a la carne en vez de al Espíritu Santo. Y vemos el problema que estaba pasando la iglesia. Se pelearon, había divisiones entre ellos. Se pelearon, se dividieron, demandaron unos a otros, cayeron de nuevo en la inmoralidad y en las prácticas idólatras, corrompieron las relaciones matrimoniales, abusaron de su libertad cristiana y se hicieron egoístas, excesivamente confiados en sí mismos y su manera de vivir en el mundo. Todo eso estaba pasando y es todo eso que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Era un gran problema que esos hermanos estaban pasando dentro de la iglesia de Corinto. No estaban realmente usando su vida cristiana como deberían de ser. Su mal uso de los dones espirituales y su mal entendimiento e interpretación de ellos era una consecuencia principal de ese espíritu de división. Simplemente con el mal uso, el mal entendimiento de los dones espirituales no podemos usarlos bien. Y como no podemos hacer bien, llegaron a ser egoístas, orgullosos. Y por causa de ese egoísmo, ese orgullo, dividieron la iglesia. Dividieron la iglesia. Y había un gran problema aparte de eso. Se estaban separando en cualquier aspecto de la vida. Entre hermanos en Cristo, en sus vidas matrimoniales y mucho más con Dios. Se estaban separando por completo, simplemente porque no entendían claramente cómo funcionan los dones espirituales. Por eso fue que al pensar este tema, cuando empezamos el capítulo 12, había dicho que no hay una doctrina más importante que los dones espirituales para la edificación de la iglesia. Tenemos que entender correctamente qué son los dones espirituales, porque no queríamos llegar al mismo nivel que la iglesia de Corinto. El Espíritu da dones. Vimos lo que significaba eso. Son capacidades para el ministro espiritual.
Y Dios nos da estos dones a los creyentes para expresar y fortalecer la unidad que tiene en el Señor Jesucristo. Pero cuando lo usamos mal, esos dones destruyen esa unidad, divide a los creyentes. Llegan a dar un mal testimonio de la iglesia hacia el mundo. Y simplemente impide el crecimiento espiritual y impide que las personas lleguen a servir en el ministerio de la iglesia. Entonces tenemos que realmente tener por eso es tan importante conocer muy bien los dones espirituales, porque aquí Pablo nos va a decir que el Espíritu Santo da una diversidad de dones. Eso es muy interesante. Ahora, cuando yo llegué a estudiar esta sección de los dones, honestamente puedo decir que no sabía realmente qué eran los dones espirituales. Hasta que llegué a estudiarlo, ya puedo entender cómo Dios trabaja con la iglesia usando estos dones espirituales. Entonces el Espíritu Santo da diversidad de dones con el fin de usarlas en una variedad de ministerios que tienen una diversidad de funciones. Pero todos tienen una misma fuente y un propósito común. Eso es lo interesante de todo esto. Y vamos a seguir viendo. Vamos a ir al primer versículo. ¿Okay? Dice, ahora bien, versículo 4, versículo 4, 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Todos sabemos que a Pablo le encantaba usar juegos de palabras. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Muy interesante la manera que Pablo escribe esos 3 siguientes versículos de esta manera. Otra vez. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Ahora, cuando dice, ahora bien, algo muy interesante y importante de este versículo es que aquí Pablo usa la palabra griega carisma. Muy diferente al primer versículo. Recuerden, en el primer versículo vimos que dice, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Vimos que en el original no es carisma. En el original es neumáticos. En el original, en el versículo 1, cuando dice dones espirituales, se refiere a neumáticos, o sea, las capacidades del Espíritu Santo. Pero aquí Pablo, cuando dice don, no usa neumáticos, sino usa la palabra carisma. Esta palabra simplemente quiere decir regalo gratis. Esas dos palabras, regalo o gratis. Entonces básicamente la idea de lo que quiere decirnos el apóstol Pablo es que el Espíritu Santo da diversidad de regalos a cada creyente. Regalos gratuitamente a cada verdadera persona que aceptó a Cristo como su Salvador y Redentor personal. Les da cosas a ellos para poder ministrar en la iglesia. Es la palabra dones aquí, carisma. En los 16 de los 17 veces que el Nuevo Testamento usa esta palabra carisma, aparece relacionado con Dios como el dador. Muy interesante porque dice, Pablo lo usa en Romanos muchas veces, esta palabra carisma. De hecho, en referencia con el don, o regalo de la salvación. Vamos a ver, vamos a ir a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 15 y 16. Romanos capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahora vamos a ir al capítulo 6, versículo 23.
Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en esos dos pasajes, Pablo usa la palabra carisma. Carisma quiere decir regalo, gratuito. En este caso está refiriendo a la salvación. Entonces, en este caso hace una referencia que Dios como dador de la salvación. En Romanos capítulo 1, vamos a ir a Romanos capítulo 1. Me perdí yo aquí mi Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 1. No, yo creo que me equivoqué, hermanos, disculpa por eso. Entonces, no sé por qué uno, pero vamos a ir a capítulo 11, Romanos capítulo 11. Disculpa por eso. Romanos capítulo 11, versículo 29. Okay. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Otra vez, Pablo aquí usa la palabra carisma. Pero en este caso, en este pasaje, está hablando de las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son gratuitos. Las bendiciones de Dios es un regalo para nosotros. Igual como la salvación. De hecho, en el capítulo 12, versículo 6, en el mismo libro de Romanos, 12:6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe. Otra vez, usa la palabra carisma, un regalo. En este caso es la habilitación divina para el ministerio. Entonces simplemente la palabra carisma quiere decir un regalo. Y ese regalo es gratuito. Entonces el Espíritu Santo da una diversidad de regalos para el creyente. Esas capacidades que el Espíritu Santo da. Y lo que vimos en el capítulo 1, el neumático. Y es gratuito. No tenemos que hacer nada para obtener estos dones espirituales. No tenemos que hacer nada. El cristiano no tiene que hacer nada porque es un regalo. Dios simplemente lo da a los creyentes. El creyente no tiene que esforzarse para obtener uno, porque Dios lo da gratuitamente a los cristianos. La idea que Pablo quiere decir es que Dios es la persona que nos da a nosotros estas capacidades de una manera gratuita. Muchos cristianos de Corintio malinterpretaron esto y cuando mostraban el don espiritual, en vez de mostrar humillación y amor, mostraron simplemente orgullo. Eran egoístas. Sentían que Dios los escogieron a ellos específicamente y ellos pensaban que eran grandes. Pero no es así, porque dice Pablo y aclara que hay diversidad de dones. No es porque uno está mostrando su don espiritual que otros, no quiere decir que Dios escogió a esa persona específicamente para que no se enorgullece. Todos los creyentes, todos los que aceptan a Cristo en su corazón, tienen un don espiritual. Entonces, uno que muestra más que otro, no quiere decir que esa persona es mejor que el otro. En ninguna manera. Pablo va a dar más explicaciones sobre esto. Pero antes de continuar, sí quiero aclarar algo, ¿va? Porque yo sé que me van a preguntar. Los dones espirituales no son talentos. Otra vez, repito. Los dones espirituales no son talentos. Un talento es simplemente una habilidad natural que la persona llega a tener. El don espiritual no es un talento. Estos talentos
son concedidas por Dios. Sí, Dios nos da al hombre un talento de todos modos. Pero la diferencia es que estas habilidades naturales no tienen que tener nada con la salvación. Esa es la diferencia. La diferencia entre el don espiritual y un talento es que el talento un incrédulo lo puede tener. Mientras el don espiritual es para los creyentes exclusivamente. Un don espiritual es exclusivo para el creyente. Mientras el talento, un cristiano o un incrédulo lo puede tener. Obviamente se dice que hay 3 tipos de talento. El talento natural, el talento que se puede aprender, y el talento espiritual, que viene siendo básicamente el don espiritual. Entonces, un don que se puede aprender simplemente es algo que una persona puede aprender, una habilidad. Un músico, vamos a decir. Un músico puede aprender a tocar cierto instrumento o puede aprender a cantar. Eso es un don que una persona puede aprender. Ahora, un talento natural es que simplemente que le viene más fácil a la persona. De hecho, pero no tiene nada que ver con la salvación. Es la diferencia que quiero aclarar. La diferencia entre talento y don espiritual es que un incrédulo lo puede obtener. Un ateo puede ser artista o puede ser músico. Un ateo puede tener un gran conocimiento de las ciencias en el mundo. Puede tener la habilidad de poder ser carpintero. Puede ser cocinero. Eso es un talento. Un incrédulo lo puede tener. Mientras un don espiritual, obviamente, los incrédulos no los pueden tener porque Dios tiene esos regalos exclusivamente para el creyente. Ahora, si un cristiano brilla en esas habilidades, eso no tiene nada que ver con la salvación. Aunque puede que use esos talentos de una manera diferente después de ser salvos. Lo puede usar después para el ministerio de la iglesia. Pero no realmente tiene que ver exactamente con la edificación de la iglesia. Esa es la diferencia. Recuerden, el propósito de los dones espirituales es para unir y edificar la iglesia. El talento no hace eso. El personal puede usar ese talento para servir, pero no podemos esperar que nos va a edificar. Y hay muchos cristianos que piensan que la música edifica, pero no es así. La música no edifica. Es la palabra de Dios que realmente nos está edificando. Por eso, otra vez, hay personas que piensan que la música, si usan ese estado de euforia que se está moviendo y sienten que tienen el Espíritu Santo, pero la mejor manera que nosotros podemos alabar a Dios es por medio de la obediencia a su palabra. Entonces, los dones espirituales es para la iglesia. Un talento, un increyente o un incrédulo lo puede tener. Tenemos que recordar que los dones espirituales son para edificar a la iglesia y ministrarlo. Podemos usar nuestros talentos en la iglesia, pero no son los dones son los dones espirituales que edifican. Otra vez quise simplemente aclarar la diferencia de un talento y un don espiritual. El don espiritual es para la iglesia, para los creyentes. El talento, un incrédulo o un creyente lo puede obtener. Es una habilidad natural. Ahora, regresando al versículo, los dones o carisma son dadas por Dios gratuitamente después que uno es salvo. Ahora, después en los versículos 8 y adelante nos va a dar una categoría de dones. Ahora, muchos cristianos debaten en la cantidad de dones que hay. Pablo nos da una lista, pero otra vez, hay diversidad de dones. No podemos estar seguros, 100% seguros que lo que menciona Pablo son todos. Porque la palabra de Dios dice que hay una diversidad de dones. Y me quiero enfocar mucho en esta palabra diversidad. Es muy interesante la palabra
Y muy interesante cómo Pablo usa el ejemplo para mostrarnos esta palabra. La palabra diversidad Pablo usa la palabra griega diáforos. No sé lo pronuncié bien. Diáforos. Y esa palabra simplemente quiere decir diferente o, vamos a ver también, variedad. Variedades de dones o diferentes dones. O podemos decirlos como carisma, diferentes regalos. Una variedad de regalos a los creyentes. Ahora, la diversidad es esencial para la unidad de la iglesia. Eso es importante. La diversidad es esencial para mantener la iglesia completamente unida. Yo creo que los corintios se confundieron mucho con esta palabra. Porque otra vez, la palabra quiere decir diferente. Y pues obviamente que algunos dones se pueden mostrar más que otros, o how do you say more flashy? ¿Cómo usar esa expresión en español? Son más llamativos que otros dones. Y tal vez la gente en la iglesia de Corinto pensaba que, entonces ese realmente es cristiano, mientras ese no. Y se confundieron pensando que eso era lo más importante. Pero la diversidad es esencial para la unidad de la iglesia. La mejor manera que puedo poder explicar cómo funciona la diversidad es un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol. La diversidad no es uniformidad. Lo voy a poner de esa manera. La diversidad no es uniformidad. Porque todos no hacen, en un equipo de fútbol, no todos juegan la misma posición. No todos los jugadores del equipo de fútbol son delanteros. Si todo el equipo de fútbol son delanteros, eso sería uniformidad. Porque la palabra uniformidad quiere ser iguales. Pero Pablo aquí usa la palabra diferente. Diferente o variedad. Porque si un equipo de fútbol si todos los jugadores son delanteros, no van a mostrar una unidad del equipo de fútbol. No va a poder mostrarlo. Por eso, en un equipo de fútbol tienen diferentes posiciones. Diferentes posiciones. Hay delanteros, hay los que juegan en el centro, hay porteros, hay defensas y hay otros nombres dentro de las posiciones del equipo de fútbol. Y mientras que hay esos 11 jugadores, a cada uno se le pone una posición diferente y esas personas llegan a ejercer o ejecutar esas posiciones de una manera completa, va a mostrar una unidad del equipo de fútbol. Es la idea que Pablo quiere dar usando esa diversidad. La diversidad es importante, es esencial para la unidad de la iglesia. Ahora, yo usé el ejemplo de un equipo de fútbol. Pablo usa el ejemplo de los demás apóstoles como un cuerpo. Y el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces yo usé el ejemplo como un equipo de fútbol. Pablo usa el cuerpo físico. Igual como un cuerpo tiene muchos miembros, muchas posiciones, es para mostrar la unidad de que ese cuerpo está completamente unido, siendo Cristo la cabeza. Ya que el entrenador del equipo es la cabeza del equipo. Pero hay una variedad de dones espirituales para que pueda mostrar la unidad del cuerpo de Cristo. Una variedad. Dios da a cada creyente diferentes dones para ministrarlo en la iglesia, para mostrar esa unidad, esa armonía. Eso es lo que se quiere decir en este versículo 4. El versículo 5. Bueno, antes que adelante dice, entonces la idea que Dios da es que
da una variedad de dones a los creyentes gratuita o regalo para poder mostrar como equipo la iglesia. Solo que Pablo en los demás apóstoles dan el ejemplo del cuerpo. Cuando un cristiano no acepta esto o no usa bien el don espiritual, sino lo usa de una manera errónea, en vez de mostrar unión o unidad, va a mostrar división. ¿Qué pasa cuando a un miembro de nuestro cuerpo no está funcionando bien? Va a trabajar más el cuerpo, de hecho. Un equipo de fútbol, si una persona se le pone a la posición de defensa y no sabe defender bien, pues obviamente el equipo contrario va a meter más goles. Entonces, cada creyente, nosotros tenemos esa responsabilidad de ejercer nuestros dones espirituales para poder mostrar que somos un equipo, que somos un cuerpo, y somos el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Otra vez, variedad. Ahí está la palabra diversidad. Diásporos, diferente, variedades. Muy interesante realmente cómo Pablo llega a poner todo eso junto. Dice, ahora Dios da sus dones para que podamos usarlos en una diversidad o variedad de ministerios. Una variedad de ministerios. Dice, eso es muy interesante porque ya vimos que el Espíritu Santo nos da un don a cada creyente, cada uno. Pero digamos que en la iglesia Dios dio el don de enseñar a 10 hermanos. Dios dio el don de enseñar a 10 hermanos. ¿Todos van a enseñar al mismo tiempo? No van a poder. Es como todos los que quieren ser en el equipo de fútbol delanteros. No va a funcionar. No va a tener un éxito. Tiene que tomar diferentes posiciones. Ahora, Dios da a 10 personas o 10 hermanos el don de enseñar. Pero también dice el versículo, pero hay diversidad de ministerios. Hay variedad de ministerios. Entonces, a lo que me refiero con eso simplemente es el hecho de que si Dios da a 10 hombres el don de enseñar, no todos van a enseñar al mismo tiempo. Pero Dios da diferentes ministerios en la iglesia. Uno con el don de enseñar puede ser pastor, ya que el pastor puede enseñar. De hecho, el pastor es maestro. A otro que Dios le ha dado don puede ser maestro de la escuela dominical. No necesariamente tiene que ser el pastor que dé la escuela dominical. Puede dar que un hermano tenga el don de enseñar en la escuela dominical. Y así aprovecha ese don que Dios dio de enseñar. A otro tercer hermano que tiene el don de enseñar lo puede ejercer siendo maestro de los niños. Al cuarto persona puede ser que Dios le dio el don de enseñar, pero lo puede ejercer como evangelista. Hay personas que tienen el don de enseñar a una gran multitud sobre la salvación. Hay personas que son buenos para hacer eso. O simplemente Dios le dio a otra persona un don de enseñar, pero solamente lo puede ejercer con un grupo pequeño, como discipulado. Porque hay hermanos dentro de la iglesia que son buenos para dar discipulados a los recién creyentes. Entonces, aunque son 10 hombres que Dios le dio un don de enseñar, pero el versículo 5 dice, pero hay diversidad de ministerios. Hay una variedad de ministerios. No tenemos que estar peleándonos por una sola posición. Simplemente lo podemos usar en diferentes áreas en la iglesia, en diferentes ministerios. De hecho, la palabra ministerio viene de la palabra griega diaconía. Y quiere decir servir, o siervo, o alguien que sirva. De hecho, de ahí viene la palabra diácono. Alguien que sirva.
Los dones espirituales no son dados como un símbolo de privilegio. Y es aquí donde muchos cristianos se llegan a confundir con estos dones espirituales. Como me había dicho, algunos son muy llamativos. Algunos son obvios que el don que tiene la persona. Lo malo es que si no lo hace con amor, por eso Pablo aclara esto en el capítulo 13. Por eso habla del amor, refiriéndose a los dones espirituales. Si la persona usa el don espiritual pero no tiene amor, va a comenzar a usar ese don espiritual de una manera egoísta. Los dones espirituales no son un privilegio, sino como es una herramienta para el ministerio. Todos los dones son para servir, pero las clases de servicio son grandes. Hay muchos, hay una variedad, hay diversidad. Tenemos que entender que los dones espirituales son para edificación de la iglesia y no para una edificación propia. Propia. Otra vez, Pablo habla mucho sobre eso en el capítulo 13 de 1 Corintios. No es para edificación propia. Un don que se ejercita en privado es un don pervertido, corrompido. Dios nos da sus dones a nosotros para otros. Tenemos que tener eso claro. Los dones que Dios nos da a nosotros es para otras personas. No son para nosotros. Individual. Es para edificar a la iglesia, a los demás. Eso es lo que dice. Vamos a ir a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, de hecho aquí usa también la palabra carisma, que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otra vez, ministralo a los otros. Estos dones espirituales no son para que nosotros podamos quedar nosotros mismos. Es para las demás personas. Esos son la importancia de los dones. El problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto fue que muchas de las personas que usaban sus dones simplemente les llegó el orgullo. Se convirtieron en egoístas y pensaron que fueron privilegiados de Dios, escogidos específicamente de Dios mismo para poder usar esos dones. Pero no, los dones espirituales son para servir a las demás personas. Aquí lo vamos a dejar para el día de hoy, hermanos, pero quiero que pongan atención a algo muy interesante que comencé a ver. El versículo 6 llega a decir: y hay diversidad de operaciones. Ya para la próxima semana vamos a ver lo que se refiere a operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Si ponieron atención a cada de esos tres versículos, el primero dice: el Espíritu es el mismo. El segundo, el versículo 5, dice: el Señor es el mismo. Y el versículo 6 dice: y Dios es el mismo. Hay unos comentaristas que llegan a decir que el Espíritu Santo es la persona que da los dones espirituales. Y el versículo 5, cuando dice Señor, ya vimos que es el Señor Jesús, ¿verdad? Que el Hijo es que da los ministerios de la iglesia. Y Dios Padre es la persona que da las operaciones. Otra vez, la próxima semana vamos a ver qué se refiere a operaciones. Muy interesante la palabra operación, de verdad. Pero el Espíritu Santo da los dones espirituales. El Señor Jesucristo da los ministerios. Y es Dios Padre que da las operaciones. Muy interesante. Y cuando estaba viendo eso, es muy interesante como es un entrenador de equipo de fútbol. Porque es el entrenador del equipo de fútbol que capacita a los jugadores,
los entrena. Les da el conocimiento, las tácticas para poder llevar a cabo la jugada, para poder meter más goles. El entrenador que los hace hacer ejercicios para poder mejorar su cuerpo, para poder aguantar más y poder más habilidades dentro del juego. Y también el entrenador es la persona que da ciertas ideas para poder mejorar su cuerpo físico. Haz eso para mejorar tus piernas. Haz eso para poder mejorar tal táctica, para poder patear el balón de una manera para que la próxima vez pueda entrar. El entrenador hace todo eso. Es igual con Dios. El Espíritu Santo nos da capacidades. El Dios Cristo nos da el privilegio de poder ejercerlos, servir. Y Dios, bueno, lo voy a dejar para la próxima semana. Muy interesante realmente cómo Pablo llega a usar esos 3 versículos para poder explicarnos sobre los dones espirituales. Pero les animo a que vengan la próxima semana para poder ver a qué se refiere Pablo con operaciones. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por esta enseñanza sobre los dones espirituales. Damos gracias, Dios, porque la manera que escogiste a Pablo para poder mostrarnos cómo trabaja. Te pido, Dios, que nos ayudes a poder entender esa enseñanza, que mantenerlos en nuestras mentes, para poder meditarlos, para poder tenerlos en el corazón, para poder aplicarlos en nuestras vidas. Te pido, Dios, que nos cuides en este día. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.